Responde con sinceridad. ¿Crees que tus padres, tu familia y tu vida hogareña son perfectos? Lo más probable es que hayas dicho que no, ¿verdad? Pero, ¿sigues pensando que tus padres hicieron un buen trabajo al criarte y darte una buena vida? A medida que envejecemos, comenzamos a apreciar más a nuestros padres porque maduramos lo suficiente como para darnos cuenta de que lo que hacen definitivamente no es fácil. Pero con esa madurez también viene una cierta claridad de que algunas de las cosas en realidad hicieron más daño que bien. Aquí traemos 7 señales reveladoras de que, aunque tus padres realmente te aman, sus acciones siguen siendo tóxicas. Número 1. Minimizan tus logros. ¿Alguna vez fuiste emocionado a contarles a tus padres tus buenas noticias, ya sea una buena calificación, un ascenso o un premio que acabas de recibir, solo para que amarguen la experiencia al ignorar y minimizar tus logros? ¿Eso es todo? Puedes hacerlo mejor, pueden decirte. Es emocionalmente agotador e invalidante que tus padres nunca te digan que hiciste un buen trabajo o que están orgullosos de ti. Número 2. Ponen sus expectativas demasiado altas. De manera similar al último punto, los padres a veces establecen unas expectativas demasiado altas porque piensan que presionar a sus hijos constantemente para que sean su mejor versión es lo mejor para ellos. Pero este tipo de presión afecta el bienestar mental y emocional de una persona. Y no importa cuánto logres o cuán exitoso seas, aún te sientes como un fracaso por no estar a la altura de las expectativas poco realistas de tus padres. Número 3. Son demasiado controladores. Otra forma en la que los padres pueden amarte de una manera tóxica es asfixiándote con su crianza excesivamente controladora. Algunos padres quieren decidir todo por su hijo y controlar cada aspecto de su vida porque sienten que siempre sabrán qué es lo mejor. A veces es porque solo están siendo protectores y quieren protegerte de las duras realidades de la vida. Otras veces los padres actúan de esta manera porque temen que su hijo vaya por el camino equivocado. Sin embargo, cualquiera que sea su razón, no puede justificar este comportamiento tóxico. Número 4. Te tratan como a un niño. ¿Alguna vez has sentido que tus padres todavía te ven como un niño y te tratan como tal? ¿Te hablan con superioridad o actúan como si no pudieras cuidar de ti mismo? ¿Que no sabes qué es lo mejor o que eres incapaz de decidir las cosas por ti mismo? Si bien es natural que los padres actúen como protectores con sus hijos y quieran cuidarlos sin importar la edad que tengan, tampoco es saludable seguir infantilizándolos, seguir saltando sus límites y sobreprotegiéndolos con demasiado ahínco. Número 5. Te enseñaron a culparte a ti mismo. Cuando te pasa algo malo, ¿a qué lo sueles atribuir? Si la respuesta es a mí mismo o a algo que hice, entonces probablemente estés lidiando con muchos sentimientos de culpa. Y puede ser porque la forma en la que te criaron te enseñó a sentirte así. Los padres pueden hacer creer a sus hijos que todo lo que les sucede es de alguna manera su culpa, porque no se esforzaron lo suficiente o hicieron algo mal. Ser responsable no es lo mismo que ser culpable. Número 6. Se cierran a la comunicación. ¿Alguna vez te han dicho tus padres que simplemente dejes de llorar y que mejor sonrías un poco? Por muy bien intencionados que hayan sido sus consejos, la verdad es que ayudar a un niño a expresar y manejar sus emociones de una manera saludable es uno de los aspectos más difíciles pero cruciales de la crianza de los hijos. Y desafortunadamente, algunos padres simplemente no están lo suficientemente bien ajustados emocionalmente para hacer eso. Después de todo, ¿cómo puedes enseñar lo que no sabes? Entonces, en lugar de practicar una comunicación honesta y abierta en casa, has aprendido a ser emocionalmente cerrado como te enseñaron tus padres, y por eso recurres a mecanismos de afrontamiento poco saludables como la negación y la evasión para lidiar con tus emociones difíciles. Número 7. Están emocionalmente ausentes. Por último, pero ciertamente no menos importante, incluso si tus padres estuvieron físicamente allí para ti y te apoyaron financieramente, aún puede ser tóxico si no estuvieron emocionalmente disponibles para ti y te privaron del amor, la calidez, la validación y la aceptación que necesitabas. Puede ser algo difícil de aceptar porque sientes que deberías estar agradecido por todo lo que tienes. Después de todo, muchas más personas lo tienen peor, ¿verdad? Pero el deber de un padre no termina con estar presente para pagar las cuentas o hacer los trámites de la paternidad. Los padres deben ser nuestros pilares de fortaleza y apoyo en momentos de necesidad emocional. Entonces, ¿te identificas con alguna de las cosas que hemos mencionado aquí? ¿Te diste cuenta al ver este video de que tus padres podrían ser tóxicos para ti? El hecho de que una persona nos ame no le da derecho a lastimarnos, ya sea que lo haya hecho intencionalmente o no.
Entonces, si tienes dificultades emocionales o psicológicas en este momento, no dudes en comunicarte y hablar con un profesional de la salud mental hoy mismo. Como siempre, gracias por vernos.